y la fase C. ¿Sí? Y tenemos una carga conectada, lo que es en estrella. Sí, ese es un ejercicio sencillito. Una carga conectada en estrella. ¿Sí? Y nos indica que es un circuito equilibrado. En aquel ejercicio nos dice secuencia positiva y nos da una tensión. ¿Sí? La tensión va a ser de CB de 120 voltios, pasor en menos 50 grados. ¿Sí? Aquí tenemos tres cargas. Esa va a ser la impedancia A, la impedancia C y esa va a ser la impedancia B. También tenemos lo que es impedancias de línea. ¿Sí? Impedancias de línea. Aquí en el ejercicio nos dice que la impedancia A va a ser igual a 10 más J 10 ohmios. La impedancia en la línea B va a ser igual a 15 menos J 6 ohmios. Y la impedancia en la carga C es igual a 6 menos J 2 ohmios. ¿Sí? Para que un circuito sea desequilibrado, tiene que cumplir lo siguiente, que las cargas, ¿sí? Que las cargas en todas las fases sean distintas. ¿Sí? Eso se cumple aquí. Las cargas son distintas. Y también me dan una impedancia ZL, una impedancia de línea. ¿Sí? Eso suele ser de valores chiquitos, ¿sí? Valores bajos. En ese ejercicio es 1 más J 0.5. ¿Sí? Todos son en ohmios. ¿Sí? Lo que me pide hallar es la potencia que genera, ¿sí? Todo el circuito, la potencia generada, la potencia que genera el generador. Como sabemos, ese es un generador síncrono. ¿Sí? Eso se referencia a un circuito trifásico, ¿sí? Donde esas son las cargas, se puede representar como ciudades también, ¿sí? Y esas son las impedancias de línea, las impedancias que existen en las líneas de transmisión. ¿Sí? Se puede hacer referencia a ese tipo de circuitos o a circuitos industriales, donde se puede ser motores, o sea, una fábrica, y puede ser distintos motores de diferentes tamaños. Sí, y esa impedancia de línea se refiere a la impedancia que existe entre las uniones de los componentes. Sí, puede ser la caída de tensión que existe en la línea, caída de tensión en componentes de protección, caída de tensión en acoplamientos. Sí, se puede representar de varias maneras esas impedancias de línea. ¿Está bien? Bien, empezamos. Primero, debemos calcular las tensiones de fase. ¿Sí? En ese ejercicio me da lo siguiente. ¿Sí? Secuencia positiva, tensión UCB. Si me dice que es secuencia positiva y me da esa tensión, UCB. ¿Sí? Positivo, negativo. ¿Sí? Pero sé que en secuencia positiva, las tensiones se miden de la siguiente manera. Tensión de línea AB, tensión de línea BC y tensión de línea CA. ¿Sí? Aquí. Aquí el ejercicio me da en sentido contrario, ¿verdad? Con un signo negativo. ¿Sí? En aquí esa sería la original. Bueno, la real. ¿Sí? El valor correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es ese valor, ¿sí? Multiplicarlo por un signo negativo, ¿verdad? ¿Sí? A ese valor. Me dice que la tensión UCB es igual a 120 pasor en menos 50 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Sumarle o restarle 180 grados. ¿Qué tengo? Bueno, aquí le voy a hacer multiplicándolo por menos 1. ¿Sí?
Lo multiplico por menos 1 y ¿qué tengo? Tengo la tensión VC, que va a ser 120 voltios, ¿sí? Fasor. En ese caso le voy a sumar 180 grados, ¿sí? Más 180 grados. ¿Qué es lo que tengo? La tensión VC es igual a 120 voltios magnitud. El ángulo es 130 grados. ¿Sí? Perfecto. Ya tengo en el parámetro que quiero. Segundo paso. Siempre necesito encontrar, o bueno, la mayoría de las veces necesito encontrar esa tensión. ¿Sí? Si es un circuito trifásico desequilibrado, ¿sí? Necesito encontrar esa tensión. La tensión del neutro positivo, perdón, del neutro de la carga con el neutro del generador, ¿sí? O del circuito trifásico. Necesito encontrar esa tensión. Negativo, positivo, eso se denomina la tensión U0. ¿Sí? Esa tensión necesito encontrar. Entonces, para encontrar esa tensión se aplica la ecuación de Millman, ¿verdad? O aplicamos nodos, ¿sí? Aplico un nodo en este punto, en referencia a este punto, ¿sí? Calculo las corrientes de nodo, ¿sí? Va a salir de la misma manera, ¿sí? Pero ¿qué me dice esa ecuación? Para encontrar esa tensión U0, ¿cuál es la fórmula? Para encontrar la tensión U0, esto es igual a la tensión de la fase A sobre la impedancia que existe en toda esa fase. Sí, en toda la fase existen dos impedancias, la impedancia de línea y la impedancia de la carga, ¿verdad? La impedancia de la línea más la impedancia de la carga A. ¿Sí? Para el cálculo de la corriente de la fase B, lo mismo. La tensión de la fase B sobre la impedancia de línea más la impedancia de la fase B, más lo mismo con la fase C. ¿Está bien? La tensión en la fase C sobre la impedancia de línea más la impedancia de la fase C. Todo esto sobre el inverso, ¿sí? El inverso de todas las impedancias. ¿Sí? La suma del inverso de todas las impedancias de las líneas. ¿Sí? 1 sobre ZL más ZB más 1 sobre ZL más ZB. ¿Sí? Aquí existe un punto en especial. ¿Sí? Hay veces el que el circuito tiene que estar conectado por un neutro, ¿sí? O por un aterramiento, se podría decir esto, ¿sí? Entre el neutro del generador y el neutro de la carga, ¿sí? Hay una ocasiones que existe aquí una resistencia, ¿sí? Una resistencia Z0. Si existiera esa resistencia, aquí se le añade 1 más Z0. Sí, solo se le añade esto, pero en este caso no existe. Sí, entonces si no existe, sí, no se lo pone. ¿Está bien? Lo voy a dejar ahí nomás. ¿Sí? Pero ojito con eso, por favor. ¿Sí? Bien, continuamos. Observen, para encontrar esta ecuación, la tensión de U0, ¿sí? ¿Qué necesito? Necesito tensiones de fase. ¿Sí? De la fase A, B y C. Observen, las tensiones de las impedancias de línea ya las conozco. Sí, son valores conocidos que el de ejercicio me da como dato. Sí, lo que necesito hallar es las tensiones de fase. ¿Cómo encuentro las tensiones de fase? ¿Sí? Primero encuentro la tensión de fase. ¿Eso qué va a ser igual? Sabemos que raíz de 3 por la tensión de fase es igual a la tensión de línea, ¿verdad? Tengo tensión de línea. Sí, entonces puedo encontrar la tensión de fase. Donde digo que la tensión de fase va a ser igual a 120 dividido entre raíz de 3. ¿Sí? Ese valor. En fracciones sale 40 raíz de 3. ¿Sí? En decimales lo mantengamos así. 40 raíz de 3. ¿Sí? En decimales 69,282 voltios. ¿Sí? Esa es la tensión de fase. Ahora, recuerden de los ángulos, ¿verdad? La relación. La tensión de línea es igual a la tensión de fase más 30 grados. En ese ejercicio, quiero encontrar el ángulo de fase. ¿Sí? El ángulo de fase. Entonces, ¿qué digo?
el ángulo de fase va a ser igual aquí, el ángulo de línea, 130. Sumando a restar. ¿Sí? Entonces el ángulo de fase va a ser igual a 100 grados. ¿Sí? Ahora, ¿para qué valor estoy calculando? ¿Para qué fase? ¿Para la fase B o para la fase C? ¿Sí? Como les he dicho, siempre observamos el primero. Aquí. El primer valorcito. ¿Sí? O la primera fase. Entonces, la tensión de la fase B va a ser igual a 40 raíz de 3. ¿Sí? Con el ángulo de 100 grados. Unidades en voltios. ¿Sí? Esa es la tensión de la fase B. Entonces, ahora, a partir de esa tensión de fase, puedo encontrar las demás fases. Si tengo la tensión de la fase B, es igual a 40 raíz de 3, ángulo 100 grados. La tensión de la fase C, ¿sí? Me dice que es secuencia positiva. Entonces, este valor le resto en menos 120 grados. Eso va a ser 40 raíz de 3, ¿sí? Menos 120 me da menos 20 grados. ¿Sí? Entonces, la tensión de la fase A, aquí va a ser igual a 40 raíz de 3. A ese valor le sigo restando, sí, 120 grados. Me sale menos 140 grados. ¿Sí? Esas son las tensiones de mis fases, de la fase A, B y C. Con esos valores ya puedo encontrar lo que es la tensión U0. Sí, la tensión entre el neutro de la carga y el neutro de la fuente. Sí, los reemplazo en la ecuación y lo encontramos. Un momentito. Bien. Primero encontramos la ecuación de U0. ¿Sí? La tensión de U0 en algunas bibliografías lo van a observar. Sí, pero aquí lo manejamos con U0. ¿Sí? ¿Qué me dice U0? Que va a ser la tensión de la fase A. Vamos a copiar directamente. Esta ecuación. Los que están con, bueno, sí, en el género Ustari se lo llama el neutro flotante, ¿verdad? Esa ecuación aplica, bueno, el término de neutro flotante. ¿Sí? Bien, calculamos esta ecuación. ¿Sí? Observen, ya tenemos la tensión de la fase A, la tensión de la fase B, la tensión de la fase C y las impedancias, ¿sí? Tanto de las fases como la impedancia de línea. ¿Sí? Un segundito lo voy a calcular.
Bien. La tensión de U0. Eso me sale 16.55 996, ¿sí? Fasor en 39.0327 grados, ¿sí? Sus unidades son los voltios, ¿sí? Bien. ¿Qué necesito para encontrar la potencia? La potencia de esas fuentes, ¿sí? Como sabemos, esa es la polaridad. Positivo, negativo y positivo, negativo. ¿Sí? Lo que necesito encontrar es la corriente, ¿sí? Aplicar la fórmula, ¿sí? Esa fórmula, ¿no? Sabemos que en corriente alterna, la potencia compleja es igual a la tensión por la corriente conjugada, ¿verdad? Esa es la fórmula. Tengo tensiones, ¿sí? Tengo ya las tensiones de fase. Entonces lo que necesito hallar es la corriente, ¿sí? De cada línea, ¿sí? Ese valor necesito encontrar. ¿Cómo lo encuentro? Observen. Primero vamos a calcular esa corriente. La corriente de la línea A, ¿sí? ¿Cómo calculamos esta corriente de la línea A? Ya conozco esa tensión, ¿sí? La tensión U0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo que la corriente de la línea A va a ser igual aquí, ¿a qué? Aplico nodos, ¿verdad? ¿Sí? En circuitos 1 que hemos aprendido. Si quiero encontrar esta corriente y conozco los voltajes en sus dos terminales, ¿sí? En los dos extremos, hace referencia a esto. Es la tensión de la fase A, ¿sí? Que es el conexionado. Aquí tenemos la carga, ¿verdad? La tensión de línea más la tensión de la carga A. En este otro punto tenemos la tensión U0, ¿sí? Eso también con el mismo punto en común, ¿sí? La tierra del generador, ¿sí? La parte negativa. Entonces, ¿qué hacemos si quiero encontrar esta corriente? ¿Sí? Esa corriente A, ¿sí? Corriente de la línea A. ¿A qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual a la tensión de la fase A menos la tensión U0 sobre la impedancia que existe. Existe en esta línea la impedancia de línea más la impedancia de la fase A. ¿Sí? Esa es la ecuación para encontrar la corriente de la línea A. ¿Está bien? En esta parte, si tienen la calculadora, la Casio, sí, las normales, lo que les aconsejo es guardar esos valores en variables. Sí, la tensión A lo guardamos en un valor específico. Sí, porque insisto, al copiar esos valores y no trabajar con ya valores guardados, sí, o sea, con incógnitas, se les va a hacer más largo en el examen. Sí, y bueno, en el examen es lo más importante es el factor tiempo. ¿Está bien? Aquí. Lo vamos a reemplazar. Bueno, directo lo hagamos. ¿Sí? Conocemos ya la tensión de la fase A, conocemos la tensión 0, ¿sí? Ya conocemos esta tensión, ¿sí? Conocemos la impedancia de línea, y también conocemos la impedancia de la carga, ¿sí? Enseguida decimos que el valor de la fase A, esto va a ser de, sí, ya, menos D sobre 1 más 0.5 y más 10 más 10. Tenemos que esa corriente va a ser igual esa corriente va a ser igual a magnitud a 5.6448, pasó en 176.1456 grados, ¿sí? La corriente de la fase B sería de la misma manera, es en amperios, ¿sí? Va a ser igual a la tensión de la fase B menos la tensión U0 sobre la impedancia de la línea más la impedancia de la línea, perdón, la impedancia de la carga B. ¿Sí? Esto es alfa B sobre.
15 menos 6. Esa corriente me da 3.7197 ángulo en 132.27 13 grados. ¿Sí? El último valor, la corriente de la fase C. Eso va a ser igual a la tensión de la fase C menos la tensión U0 sobre la impedancia de la fase C más la impedancia del I. La impedancia de la fase C, 6 menos 2 I. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? La corriente es 8.7162 en ángulo en menos 21.0586 grados. ¿Sí? En amperios. ¿Sí? Esas son las corrientes de línea. Y a partir de esos valores ya puedo encontrar lo que son las potencias. ¿Sí? Las potencias de cada carga. Si yo quiero la potencia que existe en la carga, en la carga L, ¿sí? La potencia que disipa cada carga, ¿sí? O la potencia que consume toda la fuente, ¿sí? Para este caso, la potencia general o la potencia total, ¿sí? La potencia compleja va a ser igual a la potencia que genera la carga A, o la fase A, ¿sí? Más la potencia de la carga B, más la potencia de la fase C, ¿sí? ¿Eso qué es igual? Eso es igual a la tensión de la fase A por la corriente de la fase A conjugada más la tensión de la fase B por la corriente de la fase B conjugada más la tensión de la fase C por la corriente de la fase C conjugada. ¿Sí? Esa es la fórmula para encontrar. Primero vamos a encontrar para lo que es la fase A. ¿Sí? Vamos a hallar la potencia compleja de la fase A. Eso es igual a la tensión de la fase A multiplicada por la corriente conjugada de la fase A. ¿A qué es igual el conjugado de la corriente? ¿Sí? El conjugado de la corriente solo es cambiar el signo, ¿sí? El signo del ángulo, ¿sí? O del fasor. En ese caso, si la corriente IA es igual a 5.6448 fasor en 176 grados, su valor conjugado solamente le cambiamos el signo, ¿sí? Solamente es eso, cambiarle el signo a los valores, ¿sí? Al valor de la corriente, porque me indica que es el conjugado. ¿Está bien? Lo calculamos. En las calculadoras también hay la opción de conjugado, ¿sí? Existe la opción de conjugado. Si tienen las calculadoras negras con blancas, las Casio, ¿sí? Eso lo van a ver apretando la tecla OPTN, Option, ¿sí? Ahí lo apretan el número 2, que es conjugate, ¿sí? O conjugado. ¿Está bien? Aquí. El valor es de esa potencia 282,011 más J en 270 95 27. ¿Sí? Eso está en volts ampere. ¿Está bien? Esa es la potencia de la carga A. La potencia de la carga B o de la fase B, lo mismo. U, la tensión de la fase B por la corriente conjugada de la fase B. ¿Qué es lo que obtengo?
Eso va a ser igual a 217,9011 menos J 137,5985 volt ampere. La potencia de la fase C. Eso va a ser igual a 603,7717 más J11,156,55 volt ampere. ¿Sí? Esos son los cálculos para las tres potencias. Como les indico, una manera o la manera más limpia de hacerlo todos los ejercicios sin estar copiando es guardar esos valores, ¿sí? En variables de la calculadora. Por ejemplo, esas tensiones de fase, yo acostumbro guardar el valor de la tensión de la fase A en A, ¿sí? De la fase B en el valor B. Sí, ahí aparecen con letras rojas, ¿verdad? En la calculadora. Y la tensión de la fase C, sí, lo guardo en la variable C. ¿Está bien? Otras variables que guardo son las corrientes. Sí, esas corrientes, la corriente de la línea A lo guardo en la variable X, Y y Z. ¿Sí? Ahora ese valor de F, perdón, el valor de la tensión, esa tensión, ¿sí? Yo ese valor siempre, bueno, acostumbro a guardarlo en la variable D, ¿sí? Es ese valor. Es por eso que lo hago, bueno, que saco los resultados, ¿sí? Así, de una manera rápida, ¿sí? Para encontrar ese producto, lo que único que hago es apretar bueno, alfa A, ¿sí? En mi calculadora aparece eso, ¿no? Aquí tenemos su display. Aquí tenemos el display de la calculadora. Aquí aparece, ¿no? Alfa A por aquí. Argumento de, como yo lo guardo esta corriente, perdón, el conjugado. Sí, como yo lo guardo esto en la variable X, aquí, así me aparece. ¿Sí? La variable A por el conjugado de la variable X. ¿Está bien? Y con eso directamente me bota el resultado. ¿Por qué? Porque ya lo he guardado. Sí, ya lo he guardado en variables. Esa es la ventaja de trabajar en variables. Sí, o sea, te ahorrar tu tiempo. ¿Está bien? Bien. Ahora para la suma. Esa suma, ¿qué va a ser igual? Un momentito, lo voy a volver a calcular. Donde la potencia total es igual a 1103 68,37 más J en 144,5107 volt ampere. ¿Sí? Esa es la potencia que genera, ¿sí? Mi fuente trifásica o que consume toda mi carga. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien tuviera alguna duda sobre ese ejercicio? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien. Ese es un ejercicio típico que sabe sacar el ingeniero Vallejos. ¿Sí? Estos.
Son equilibrados los que tengo. Bien. Avancemos un poquito de lo que es circuitos desequilibrados, perdón, equilibrados. ¿Sí? Una introducción. La próxima clase, bueno, es que no los pillo mis exámenes pasados. ¿Sí? La próxima clase directamente con exámenes pasados vamos a empezar. ¿Sí? Lo que me gusta de esa parte es lo siguiente, por favor, que se memoricen esos conceptos. Sí, desde la atención de, bueno, para la forma de cómo encontrar las corrientes de línea. ¿Sí? Una vez que se obtienen las corrientes de línea, es fácil encontrar el circuito. Bueno, las variables que te pide el circuito. Luego, los circuitos trifásicos tenemos los siguientes valores, perdón, el siguiente tipo. Tenemos lo que son las cargas equilibradas. Oh, no, a ver. Ya, un momentito. Ahora vamos a hallar lo que es para una carga en delta. Sí, es igual, es típico en los exámenes. Un segundito. Sí. Aquí tenemos tensiones de línea. Sí, y me da una carga equilibrada, perdón, una carga desequilibrada. ¿Sí? Z1, Z2 y Z3. Aquí me dice que es secuencia negativa. Y me pide encontrar la potencia de toda la carga que está en delta. Me pide hallar la potencia compleja de la carga en delta. ¿Sí? Me dice secuencia negativa y me da los valores. Una tensión de fase C que va a ser igual a 300 voltios, ángulo en 0 grados. ¿Sí? Una impedancia de línea es igual a, que no muy grande, 1 menos J, un medio, que está en ohmios, de aquí. La impedancia de la impedancia 1, eso va a ser igual a 40 menos J, 30 ohmios. Z2 va a ser igual a 50 menos J, 20 ohmios. Y Z3 va a ser igual a 40 más J, 35 ohmios. ¿Sí? Primero encontramos las tensiones. ¿Sí? Me dice que es secuencia negativa. La tensión C es igual a 300 fasor 0. Entonces digo que la tensión A va a ser igual a 300. ¿Sí? 300. Observen. En secuencia negativa lo que hacemos es sumarle 120 grados. Si la tensión C, ¿sí? Se aproxima a la tensión A. Bueno, lo vamos a hacer un momentito. Vamos a hacer ordenadito. Aquí. Esa es mi tensión C. ¿Sí? Mi tensión C me indica que es igual a 300 ángulo 0. ¿Sí? Como sabemos, en secuencia negativa,
La tensión A, tenemos una tensión de fase al ángulo, ¿sí? Para la tensión B, sí, es la misma tensión de fase, y el ángulo, lo que hacemos es sumarle en 120 grados. Y para la tensión C, lo que hacemos es restarle en 120 grados. En este caso, ¿sí? Observen, siempre se suma 120 grados. En este caso vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, no vamos a sumarle, vamos a restar 120 grados, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a menos 120 grados, y la tensión de la fase A va a ser igual a 120 grados, ¿sí? Observen esa relación aquí, de la fase A, ¿sí? Cuando hacemos en secuencia negativa, lo que hacemos es sumar. Sumamos al ángulo 120 grados, ¿sí? Sumando los 120 grados, aquí tendríamos 240, ¿sí? 240 grados. Y 240 grados aquí es igual en el plano complejo. Ese es 0, y aquí tenemos, perdón, 240 grados. Eso es 180, ¿verdad? Y eso es igual a menos 120 grados, ¿sí? Ese es 120 grados. Lo que hacemos es seguir sumándole 120 grados, ¿sí? Si aquí a 240 le sumamos nuevamente 120 grados, tenemos a 0 grados, ¿verdad? O a 360 grados. Y tenemos esta fase, ¿sí? Esa es una manera práctica de hacerlo, ¿sí? Dibujarse una pequeña circunferencia, y ahí es asignarse los valores. Vean. Aquí tengo ya las tensiones, ¿sí? Necesito encontrar sí o sí la tensión U0, ¿sí? Pero observen, es una carga en delta. No tiene lo que es el neutro. Sí, no podemos encontrar el neutro. Entonces hacemos una transformación de una carga delta a una carga en estrella, ¿sí? Aquí, a esa carga. Esa va a ser la impedancia de la fase B. Esa va a ser la impedancia de la fase A. Y esta va a ser la impedancia de la fase C. ¿Sí? Bien, quiero encontrar la impedancia de la fase B. ¿Qué es lo que hago? Hago una transformación de delta a estrella, ¿sí? Para encontrar esa impedancia. Esa impedancia va a ser igual a Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2 más Z3. ¿Sí? Esa es la fórmula. Para la impedancia, la misma fórmula, ¿sí? Eso va a ser igual a Z1 por Z3 sobre Z1 más Z2 más Z3. Para la impedancia de la fase C, va a ser Z2 por Z3 sobre Z1 más Z2 más Z3. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que obtengo? Un segundito, por favor, lo que hacen los cálculos. Esto es 40. La impedancia de la impedancia B, eso va a ser igual a 15.64 47 76 menos J76 11 ohmios.
Para la impedancia A, eso va a ser igual a 12.1243 menos J12.07 ohmios. ¿Sí? Para la impedancia de la fase C, eso va a ser igual a 15.9896 menos J 9.1606 ohmios. Sí, esas son las impedancias. Lo voy a guardar. Perfecto. ¿Sí? Esas son mis impedancias. ¿Qué es lo que he transformado aquí en mi circuito? Lo he transformado. Se mantienen las fases. No cambia. Aquí. Lo he transformado a un circuito en estrella. ¿Sí? Aquí tenemos la impedancia B. Aquí tenemos la impedancia C. Y aquí tenemos la impedancia A. ¿Está bien? Ahora puedo aplicar lo que es el teorema del neutro, ¿verdad? Sí, el neutro de la carga con el neutro de la fuente. Puedo encontrar esa tensión. Aquí. ¿Sí? Esa tensión, la que tanto quiero hallar. Sí, la que me permite hallar las corrientes. Aquí negativo, positivo y la tensión es 0. ¿Sí? Sabemos que eso se mantiene con la tensión de línea. La tensión de línea y eso es la tensión de la fase A, la tensión de la fase C y la tensión de la fase B. ¿Sí? Bien. Empleando mi ecuación. Bueno, la ecuación de Millman es, ¿no? Sí, bueno, pero se utiliza la demostración de esa ecuación, o sea, de esa ecuación. Se aplica solamente con nodos. Sí, con nodos pueden demostrarlo tranquilamente, o con el teorema de Millman. ¿Sí? El ingeniero Ustari, si no me equivoco, lo llama la ecuación del neutro flotante. Está bien, pero diferentes nombres, mismo significado. Tenemos aquí la tensión U0. ¿A qué va a ser igual? A la tensión de la fase A sobre las impedancias. Sí, las impedancias que existen en esa fase. Más la impedancia de la fase B. No voy a copiar. Ecuación. ¿Sí? Bien. Como les digo siempre, tratemos de guardarlo eso en variables. Sí, esos valorcitos, siempre lo guardemos en variables. Sí, o tratemos de guardar. Sí, tratemos de trabajar con variables. ¿Está bien? Eso nos ayuda en gran manera a lo que es los cálculos. Sí, perfecto. Aquí. Esos valores de impedancia también los he guardado en variables. Esos valores de impedancia también los he guardado en variables. Por ejemplo, esa es la impedancia A, lo he guardado en la variable X, la impedancia, perdón, en la variable E, en la variable E, la impedancia de la fase B, en la fase, lo he guardado en la variable D, perdón, a ver, eso es D, ese valorcito es E, y ese valorcito es F. ¿Sí? Es igual, traten de acostumbrarse, sí, o sea, si lo guardan algún valor en alguna variable, aprieten, bueno, escríbanse, sí, eso yo lo que hago, guardar aquí, sí, pongo el valor, sí, lo pongo abajito F, sí, o en ese caso B y C,
Sí, en ese caso es A, ¿verdad? ¿Sí? Eso me está indicando que lo estoy guardando en mi calculadora en la variable A. Sí, suele ocurrir, hay veces que te olvidas, ¿sí? Te olvidas en qué variable lo has guardado. Sí, esto, bueno, esa manera, ¿no? De ubicarse es, bueno, me cae bien a mí. ¿Sí? Bien, un segundito, por favor. Esto es... Esto es... Perfecto. La impedancia de línea, aquí está. Esa impedancia va a ser igual a 1 más menos 0.5. Esa es la variable M. Bien. Aquí, para la hora del cálculo, nos va a ser más sencillo trabajar con esta fórmula. ¿Sí? Esto es alfa más más alfa y sobre alfa y alfa. Perfecto. La tensión. La tensión me sale 34.6097 Pasoren menos 166,2977 grados. ¿Sí? Es en voltios. ¿Está bien? Eso me sale la tensión. ¿Sí? Ahora lo que necesito hallar es sí o sí la corriente. ¿Sí? Observen, el ejercicio me pide encontrar la carga, perdón, la potencia, ¿sí? Ambas, la potencia compleja que consume esta carga. ¿Sí? Entonces, para encontrar la potencia, sí o sí necesito encontrar ese valor, lo que son valores de voltaje. ¿Sí? Esa tensión necesito encontrar. ¿Sí? O la corriente que atraviesa. Sí, esas cargas. Eso necesito encontrar. Otra manera de encontrar es, una vez teniendo la corriente, ¿sí? Teniendo esa corriente, lo que podemos hacer es calcular la potencia que consume, perdón, la potencia que genera el generador y restarle lo que es esta potencia, ¿sí? La potencia que se disipa en todas las líneas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Bueno, como sabemos, el principio de la conservación de energía, ¿verdad? La potencia total del sistema, de todo el generador, es igual a la potencia que se pierde o que se disipa en las impedancias de línea, ¿sí? La impedancia total de línea más la impedancia de la carga, ¿verdad? De toda la carga que está en delta. ¿Sí? Si obtenemos las corrientes, esas corrientes, puedo encontrar esto, la potencia del generador, la potencia que se genera. Puedo encontrar también esa potencia, la potencia que se disipa en las líneas, ¿sí? Y tranquilamente puedo despejar, ¿sí? Y encuentro la potencia de la carga, ¿sí? Es una manera más fácil, ¿sí? En otro caso, sí o sí debemos aplicar lo que son leyes de Kirchhoff, encontrar esas tensiones y encontrar las tres tensiones. Sí, con esos tres valores recién encontrar la potencia de manera directa. Esa manera es de una forma indirecta, ¿sí? Pero si encontramos la tensión de esa carga, eso sería de una manera directa. ¿Está bien? Bien, primero encontramos las corrientes. En ese caso, la corriente de la fase, perdón, de la línea A, aquí va a ser igual. Va a ser igual a la tensión de la fase A menos la tensión U0 sobre la impedancia de la línea, más la impedancia de la línea de la carga A. ¿Sí?
¿Qué es lo que obtengo? Segundito. Alfa y esto. Aquí. Tengo que alfa A menos alfa Y sobre alfa M más alfa D. La corriente. Esa corriente me sale 16.07636 fasor en 157.24.16 unidades en amperios. ¿Sí? De la fase B, tengo la tensión de la fase B menos la tensión U0 sobre la impedancia de la línea más la impedancia de la carga B. Esto es alfa B. La corriente me sale 15.0227 en fasor en menos 89.26.39 grados. Sí, ellos están en amperios. La tensión de la corriente de la línea C mantiene alfa F y eso va a ser aquí. La tensión de la fase C menos U0 sobre ZL más ZC. La corriente 17.0754 fasor en 31.031 grados. ¿Sí? Eso en amperios. Esta es las corrientes de línea. ¿Sí? Insisto, existen dos maneras. Una es aplicando ese método, ¿sí? Donde primero calculo las potencias de las fuentes, encuentro las potencias en las tres líneas, ¿sí? Y solamente les resto, ¿sí? Para encontrar la potencia en la carga, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a hacer el paso largo, ¿sí? El camino largo. Vamos a encontrar primero esa tensión, ¿sí? Las tensiones. Perfecto. Conozco ya las corrientes. Volviendo a mi circuito original. Conozco las corrientes. Conozco esta corriente. Esa corriente de la línea B, la corriente de la línea A y la corriente de la línea C. ¿Sí? Quiero encontrar esa tensión. Aquí lo vamos a recortar. Ya. Conozco las corrientes, quiero encontrar esa tensión. La tensión de la carga 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Aplicando leyes, aplico una malla, ¿verdad? O una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? Como si bien sabemos, aquí existe caídas de tensión. Positivo, negativo, positivo, negativo. También sabemos que ese es el neutro común. Este es positivo y ese también. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que digo? Quiero encontrar esa tensión. ¿Sí? Entonces empiezo menos la tensión de la fase B, ¿sí? Perdón, más la tensión de la fase B. Estoy yendo en sentido horario, ¿sí? Menos la tensión de la fase A, más aquí, la impedancia de línea por la corriente de la fase A, ¿sí? Más aquí la incógnita o el valor que quiero encontrar, B1, ¿sí? La tensión U1, ¿sí? Menos Z de línea por la corriente de la fase B. Esto igualamos a 0. Quiero encontrar este valor, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a la tensión U sub 1. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Está restando a sumar. Aquí podemos factorizar ZL, ¿verdad? La impedancia de línea está restando, pasa al otro lado a sumar.
va a ser la corriente I sub B sumando a restar, menos la corriente I sub A. Está restando a sumar. La tensión U sub A sumando a restar, menos la tensión V. ¿Sí? Esa es la fórmula para encontrar. ¿Conocemos la impedancia de línea? Sí, conozco la impedancia de línea. ¿Conozco las corrientes? Sí, conozco las corrientes. Las tensiones de fase también las conozco. ¿Sí? Entonces puedo encontrar lo que es la tensión U sub 1. ¿Sí? Bien. Aquí lo vamos a escribir las ecuaciones. Esa va a ser la tensión U sub 1. Esto, U2. Y esa ecuación U3. Bien, aquí U2 a qué va a ser igual. Directo. Nos vamos por pasos. Nuevamente hacemos una malla en sentido horario. ¿Sí? Tengo que menos, si menos esa caída de tensión, la corriente IC por ZL más la tensión de la fase C, ¿sí? Menos la tensión de la fase B. Momentito. Menos la corriente de la fase C por la impedancia, menos UC, menos V, perdón, más UC, menos V, de aquí, más la corriente de la fase B por ZL, y aquí tenemos más la tensión U2, ¿sí? La que queremos hallar. Entonces, ¿qué digo? Que la tensión U2 va a ser igual a, restando a sumar, ¿sí? Podemos factorizar ZL, esos valores, lo podemos factorizar. ¿Qué es lo que tengo? Tengo IC menos IB, ¿sí? Restando a sumar, más V menos UC, ¿sí? Esa va a ser la tensión U sub 2. Para la tensión U sub 3, podemos guiarnos de los resultados anteriores. ¿Qué decimos? La impedancia de línea, en este caso, va a ser IA menos IC, ¿sí? Más, aquí, UC menos UA, ¿sí? Se observa, sigue una secuencia, ¿verdad? Aquí tenemos IA, y B está sumando, aquí viene a restar y aquí desaparece. ¿Sí? IC está sumando, aquí viene a restar y sub A está restando a sumar. Sí, esa secuencia se cumple. En este caso lo mismo, está restando V, aquí viene a sumar y UC aparece. UC aquí está restando, viene a sumar y V desaparece. Y aquí aparece UA, si la tensión de la fase A restar. ¿Sí? He aplicado esa secuencia. Calculamos las tensiones. Como siempre les digo, tratemos de guardarlos eso en variables. Sí, en variables. 1. Sí, un momentito lo voy a copiar la impedancia de línea. Es 1 menos 1 medio. La impedancia de línea es igual a 1 menos 0.5 J ohmios. ¿Sí? Las tensiones de las fases. Eso aquí lo tengo. La tensión de la fase A. Segundito. Es... aquí tengo. ¿Sí? Las corrientes.
Esa es la corriente IA, la corriente IB, y esa es la corriente IC. ¿Sí? Perfecto. Tengo las impedancias de línea, las tensiones de fase y las corrientes de línea. Puedo encontrar la tensión UC, perdón, la tensión U1. Sí, la caída de tensión en la carga 1. ¿Sí? Aplicando esa fórmula. ¿Qué es lo que obtengo? Un segundito. Ya. Esto va a ser igual a la impedancia de línea. Y aquí la tensión IB. Esta tensión va a ser igual a 490.8855 fasor en 89.48.7 voltios. ¿Sí? La tensión U1. La tensión U sub 2. Aquí. La corriente dice. V. Y esto es menos. La tensión es igual a 488.4941 fasor en menos 150.1413 voltios. U3 es menos IC y A. Y aquí es más C menos UA. 486.9383 fasor en menos 30.5714 voltios. ¿Sí? Esas son las tres tensiones. Esas tres tensiones. ¿Sí? Esas tres tensiones. No. Segundito. Tengo esa tensión. Tengo esa tensión. Y tengo esa tensión. ¿Sí? Tengo las tres tensiones. Puedo encontrar la potencia de los tres elementos. ¿Sí? Del primer elemento, la potencia compleja. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Sabemos por fórmula que si tengo la tensión y lo que quiero es hallar la potencia y conozco la impedancia,
Vamos a aplicar lo siguiente. Módulo al cuadrado sobre la impedancia conjugada, ¿verdad? Eso lo hemos visto en circuitos eléctricos 2. ¿Sí? Esa ecuación. Módulo, solamente tomamos esa magnitud. 490.88, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y lo dividimos sobre la impedancia conjugada y tenemos la potencia compleja de ese elemento, ¿sí? O sobre esa carga, o sobre esa impedancia. Bien, aplicando esa fórmula, ¿qué es lo que obtengo? La impedancia 1 es igual, aquí, a la magnitud de la tensión 1 al cuadrado sobre la impedancia Z sub 1 conjugada. ¿Sí? ¿Qué es lo que obtengo? En el numerador, 490.8855 al cuadrado sobre la impedancia Z1. Y aquí, un momentito. Estos son los valores. Donde esos son los valores de las impedancias. ¿Sí? Esos son los valores. ¿Qué es lo que obtengo? Sabemos que el valor de aquí, si tenemos en función rectangular, un número complejo, el valor conjugado solamente es cambiar el signo, ¿verdad? De la parte compleja. Si es positivo, aquí va a ser como negativo. ¿Sí? Eso solamente es el conjugado en un número complejo, ¿sí? De formato rectangular. En formato polar es cambiar el signo al ángulo y en formato rectangular cambiar el signo a la parte compleja. ¿Sí? En ese caso, su conjugado va a ser 40 más 30 y. ¿Sí? Ese sería su valor complejo. Eso lo guardemos en A. Esa potencia me sale 3855,4971 menos J en 289.1.623. S2, aplicamos la misma fórmula. Perdón, solamente es en magnitud se toma. Sí, U2 al cuadrado sobre Z2 conjugado. Sí. Ese valor va a ser igual a 488,49,41 al cuadrado sobre Z2 conjugado. Aquí observen también, para conjugar este valor solamente cambiamos el signo de la parte imaginaria. La potencia es igual a 41, 14, 24, 97 menos J 1645,5 volt ampere. ¿Sí? Para la potencia de la carga 3, misma fórmula. Sobre Z3 conjugado. ¿Sí? Ese valor. La magnitud, la tensión, es 486.9383 al cuadrado sobre 40 aquí. Signo negativo, su conjugado, signo positivo, su conjugado va a ser el signo negativo. Esa potencia va a ser igual a 33,57,29,43 más J 2937.6325 volt ampere. ¿Sí? Y la potencia total compleja de la carga en estrella solamente va a ser la suma de esas tres potencias. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esos ejercicios que hemos visto el día de hoy? ¿Alguien? Tengo escaneados unos exámenes pasados del ingeniero. Sí, desde la próxima clase empezamos. Sí, empezamos a resolver puros exámenes pasados. Sí, del ingeniero. ¿Está bien? Lo voy a buscar esos exámenes y, bueno, también los voy a compartir con ustedes. ¿Está bien? ¿No existe dudas? Bien. Entonces, muy buenas noches. Nos vemos la próxima clase. ¿Sí?
Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.